Y hace unas pocas semanas le presentábamos aquí en Todo Personal una investigación sobre cómo las mafias del crimen organizado que controlan el tráfico de migrantes utilizan a estos en ocasiones, más bien los secuestran para convertirlos en miembros del propio grupo criminal. Los hacen sicarios. ¿Cómo? Amenazándolos. Es un fenómeno que se conoce desde hace muchísimo tiempo en México y en Estados Unidos, pero que hasta ahora no ha sido combatido con la firmeza que se necesitaría. Esta es la historia. El crimen organizado tiene un ejército de sicarios de los que poco o nada se sabe. Se trata de cientos de migrantes que han llegado a nuestro país con el fin de lograr el sueño americano. La gran mayoría son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que secuestrados por los grupos criminales terminan bajo amenaza, cooptados por el crimen organizado, sobre todo en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Hace ya mucho tiempo que el tráfico de personas no está manejado por los antiguos grupos de polleros, sino por las organizaciones de los criminales transnacionales. Eric Alexander Dickerson fue agregado del FBI en México durante varios años. Es experto en seguridad y él vivió esa tragedia que sufren los hombres y mujeres, un proceso que tienen bien documentado las autoridades estadounidenses porque muchos de estos migrantes han solicitado apoyo a sus familiares que viven en los Estados Unidos. Algunos elementos de crimen organizado, ellos controlan ciertas avenidas o ciertas áreas del país. Y en esas áreas es muy fácil controlar quién pasa por esas áreas. Si en algunos casos ellos encuentran migrantes que están pasando, a veces puede ser que secuestran y piden a las familias de los migrantes un rescate, una cantidad mínima, digamos, para soltarlos. O en algunos casos, cantidades mayores para poder extorsionarlos. Durante años, esa frontera había estado controlada por grupos criminales cercanos al Chapo Guzmán y sobre todo al Mayo Zambada. Pero cuando el flujo migratorio se convirtió en una oleada casi sin control desde hace 3 años, se instalaron en esa frontera. Grupos de los Chapitos, muchas veces enfrentados con los antiguos operadores del cártel de Sinaloa, grupos del cártel del Golfo y del Noreste, y posteriormente del cártel Jalisco Nueva Generación. No se trataba solo de hacer cruzar la frontera y trasladar migrantes, sino también de traerlos desde diferentes países, de operar el tráfico de drogas, armas y dinero desde Centroamérica, de explotar mujeres, lo mismo que los secuestros con un doble propósito. Por una parte, cobrar un rescate a sus familiares en Estados Unidos o en su país de origen, y por la otra, hacerse de sicarios, de mano de obra barata y sin identificar. Amenaza típicamente. Si tienen forma de amenazar contra familiares o seres queridos, usan esa avenida, o a veces a ellos mismos. Mira, o te apuntas con nosotros o aquí te quedas, simple y sencillamente. Aquellos que fueron secuestrados y no tienen con qué pagar porque no han podido establecer contacto con sus familiares o amigos, terminan muchas veces, por medio de amenazas y presiones, convertidos en sicarios. No es necesariamente ser débiles, porque usándolos como sicario, pues a veces es enfocar en gente. Yo he visto la mayoría son varones, son relativamente joven y son gente que pueden cumplir con los propósitos de crimen organizado. Generalmente los ponen a trabajar de halcones, vigilando zonas específicas e informando quién circula por ciertos territorios, mientras otros son adiestrados para utilizar armas. Si no cumplen con esas labores, simplemente no comen o luego son asesinados. Cuando han cumplido con ciertas tareas y ya saben utilizar armas, los hacen matar a alguien, los graban en video y los amenazan con entregarlos a las autoridades mexicanas, acusándolos de homicidio. Y así, por el miedo y la coacción, comienzan su vida como sicarios. Ya no hay camino de regreso. Cuando ya han cometido algún delito grave, ya no hay paso para atrás, ya no hay salida, digamos. Y ya no es cosa de dinero, porque no ganan realmente dinero en esto. Simplemente ya están amarrados y dependen de ese mismo grupo de crimen organizado para protegerlos a ellos mismos. O sea, es un círculo vicioso, digamos.
En México, en los últimos 3 años, ha habido más de 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos. En estas cifras no figuran los miles de migrantes que se convirtieron en halcones o sicarios. Incluso si caen en algún enfrentamiento o aparecen muertos en algún camino, nadie sabe ni siquiera que existían. Hay 59,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país. Muchos corresponden en la mayoría a hombres, pero también hay mujeres, y de ellos no existe registro alguno. Este ejército de sicarios anónimos solo tiene 2 posibilidades: matar o morir.